Buenas tardes, mi nombre es Ángela Prado y el día de hoy nos encontramos con la abogada Carmen Corso Torres, egresada de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Derecho y actualmente viene trabajando en la empresa Sutram. Bueno, ¿qué tal, abogada Carmen? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? No, más bien agradecida por la invitación. Vamos a hablar un poquito de temas de derecho, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Esta entrevista para que se informen un poco, ¿no? Saber un poco más del mundo jurídico. Claro, bueno, en esta oportunidad abordaremos un poco más acerca del tema del feminicidio, ¿no? Comenzando con la primera pregunta, quisiera saber cómo definiría usted el feminicidio y cuál es su posición ante las medidas que se vienen llevando ante esta situación en nuestro país. Bueno, en realidad el feminicidio es el asesinato de mujeres, ¿no? Digamos por la condición de género en sí, ¿no? Yo creo que actualmente la pena que se le da a estas personas que asesinan es muy baja, ¿no? Hablando en la realidad de los abogados, del Poder Judicial, la norma dice una tal cantidad de años, pero en la realidad es diferente, ¿no? Aparte de eso, es un proceso largo y hasta que sancionen digamos, al criminal, al asesino, pueden pasar años, ¿no? Y bueno, la pena que se le da es no menor a 20 años en este caso, pero de repente pueden alegar diferentes causas, ¿no? Y pueden reducir la pena, ¿no? Bueno, sí, muy bien, abogada Carmen, como usted nos comenta, ¿no? En su posición, ¿cree usted que desde el año 2020 han aumentado las cifras de feminicidio o ha aumentado más bien la visibilidad, es decir, en medios de comunicación o en redes sociales que tienen en el caso de esos países, ¿no? Bueno, en realidad sí, ha subido la estadística, menciona de que en pandemia, en estos últimos años, ha aumentado, ¿no? Los feminicidios, ya que por el mismo hecho que hemos estado, digamos, encerrados en nuestras casas, digámoslo así, entonces, digamos, esta persona con su víctima vivían, ¿no? 24/7, no había, digamos, no podíamos salir a la calle, entonces sí ha subido la cantidad de feminicidios e incluso en pandemia mucha gente fue afectada, digamos, psicológicamente, por lo mismo que estábamos encerrados, ¿no? Por toda la coyuntura. Entonces, como te digo, la víctima con el agresor viven juntos y entonces uno no tiene dónde irse o incluso en las noticias veíamos que recurrentemente habían cada rato, ¿no? Estos tipos de casos, ¿no? Que parejas asesinaban a su pareja y tanto a los niños, ¿no? No sé si tú recuerdas el caso de una familia venezolana de que asesinó primero a su esposa y luego mató a los niños. Entonces vemos de que la pandemia ha afectado mucho más, ¿no? Tanto en el nivel psicológico de las personas, ¿no? Ujú. Claro, más bien, ¿qué acciones legales se pueden tomar para prevenir el feminicidio y proteger a las posibles víctimas? Bueno, en realidad, eh, uno como víctima o de repente hay dos supuestos, ¿no? Primero la tentativa de feminicidio, que es que no llega a cometer el acto en sí, ¿no? O sea, no logra lo cometido, pero por ejemplo pueden haber golpes, no sé, envenenamientos, pero no se logra lo cometido, ¿no? Entonces uno puede ir a denunciar y obviamente todo esto lleva a un proceso, ¿no? Luego va a tener una sanción, pero lo que mayormente suele darse son las medidas de alejamiento para que estos agresores no estén cerca de su víctima, ¿no? Que no pueden estar cerca a menos de 100 metros, porque en caso que tú incumplas eso, te pueden meter preso, ¿no? Entonces, más lo que se suele dar son las medidas de protección, de alejamiento, ¿no? Y bueno, además tenemos instituciones que se encargan de proteger a las víctimas, ¿no? Y no solamente a estas víctimas, sino también a sus familiares, ¿no? Personas que de repente tienen bajo hijos, no sé, sobrinos. Muchas veces cuando hay esta tentativa de feminicidio, no se logra, necesitan irse de su casa
¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde recurren? A instituciones del Estado, ¿no? Como por ejemplo albergues, donde les dan no solamente casa, vivienda, alimentos, sino también les dan ayuda psicológica, porque muchas de estas víctimas necesitan eso, ayuda psicológica para salir, digamos, de ese bucle de daño, ¿no? De daño psicológico, ¿no? Bueno, y en caso que ya se haya cometido, digamos, el feminicidio, eh, siempre si dejan niños, ¿no? O familiares a cargos, primero se busca un familiar más cercano para que se pueda hacer cargo de estos niños, o si no, también se buscan albergues, ¿no? Y obviamente hay un proceso, ¿no? Para poder llevar todo esto y poder, digamos, estos menores de edad puedan ir a estos lugares. No es que de frente yo agarro a los niños y los llevo a los albergues, no, hay todo un procedimiento, ¿no? Ujú. Claro, en sí, ¿me podría comentar un poco más de cómo funciona el proceso legal en estos casos de feminicidio? ¿Qué etapas involucra y cuánto tiempo se puede llevar? Sí, bueno, como te digo, en el Perú, la norma dice una cosa, pero en la realidad en los juzgados es otra, ¿no? Si bien sanciona a los agresores, a los asesinos, me parece que es una pena privativa de libertad no menor a 20 años, pero esto va a depender. ¿Por qué? Digamos, si se agravia, por ejemplo, haya causales de agravio, va a aumentar la pena. ¿A qué me refiero esto? Si la víctima, por ejemplo, es menor de edad, eh, o se encuentra en gestación, o tiene alguna discapacidad, esa pena va a aumentar, ya no van a ser 20 años, va a ser, por ejemplo, 30, ¿no? ¿Y qué pasa si estos causales que mencioné anteriormente cumplen dos o cumplen tres? Puede llegar hasta 35 años de pena privativa, perdón, ¿no? Que ya estamos hablando de una cadena perpetua, ya que acá en el Perú la cadena perpetua es de 35 años, ¿no? Ujú. Claro, bueno, abogada Carmen, ¿usted ha tenido la oportunidad de trabajar en casos de mujeres víctimas de feminicidio o no? Sí, en realidad sí. En el estudio anteriormente que yo trabajaba veíamos casos de feminicidio, de violencia doméstica, entonces ayudábamos digamos, a los familiares en caso haya ocurrido este feminicidio, que puedan tener la patria potestad tanto de los niños y que se pueda, digamos, eh, dar una pena para este asesino, ¿no? Y bueno, es un poco triste estos tipos de casos porque mayormente, como te digo, dejan niños a cargo y bueno, se quedan sin padre y sin madre a la misma vez, porque muchos de estos casos son que el papá mató a la mamá, ¿no? O no sé, el tío con la hermana, puede ser, ¿no? Pero los casos que hemos llevado, el gran porcentaje han sido de papá y mamá, y estos niños se quedan, digamos, en la nada, ¿no? Y a veces no tienen familiares. Y bueno, eso es el caso que nosotros hemos llevado más en ese estudio, ¿no? Como te digo. Bueno, gracias, abogada Carmen, por brindarnos esta entrevista, que sabemos que mediante esto el público se va a poder informar más ante las cifras también que se vienen elevando por causa del feminicidio y qué medidas también podemos tomar para poder prevenir esta situación. Muy amable. Gracias, gracias a ti. Cuídate mucho.